titulado El milagro está en tu casa. El milagro está en tu casa. Y queremos entonces iniciar leyendo un texto que está en el segundo libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, capítulo 4. La vida de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, sigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellas le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Muy bien, muchas gracias, Lady. Vamos a hablar entonces para que sea el Espíritu Santo enseñándonos, mostrándonos y hablándonos a nuestro corazón. Oremos. Señor Jesús, en esta mañana queremos colocar este tiempo delante de tus manos, Padre. Queremos disponer nuestra mente, nuestros oídos, nuestro espíritu y nuestro corazón, Señor, para que seas tú hablándonos a nuestra necesidad. Queremos darte gracias por todo lo que nos has dado este tiempo, por el tiempo de alabanza, pero también por esta semana. Hemos sentido bendecidos por ti. Pero en esta hora, Señor, queremos acudir a tu presencia y colocar nuestra necesidad delante de ti. Por eso, Señor, estamos prestos para escuchar tu voz y para escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, denle ese aplauso al Señor en esta mañana. Muy bien. El milagro está en tu casa. Cuando hablamos de milagro, pues nos ayuda mucho hoy a definir qué es un milagro, ¿cierto? Porque algunos llaman milagro cualquier cosa. Bueno, pues queremos empezar a definir realmente qué es un milagro. Y hay una definición que ustedes van a ver allí, corta, podemos traer más, pero allí hay una corta. Dice que un milagro es un evento que desafía las expectativas comunes. Eso ya me dice que es un milagro de comportamiento y que posteriormente se le atribuye a un agente sobrehumano. Un hecho que demuestra la participación de Dios en el curso de los asuntos humanos. Eso es un milagro, ¿cierto? Estuve leyendo mucho, de hecho, de manera interesante, muchas cosas que decir de los milagros. Esta no es una clase de milagros. Pero aquí dice que desafía las expectativas comunes de comportamiento. ¿Sí? Eso quiere decir que el rumbo de las cosas, de la trayectoria de las cosas, tenía un sentido común, pero aquí dice que desafió esa expectativa común. No era lo que comúnmente se esperaba, no era lo que comúnmente se creía, eso superó las expectativas. Por eso es un milagro, ¿cierto? ¿Y cuál es la importancia bíblica de los milagros? Bueno, yo traje por lo menos 4. Número 1, los milagros se pueden caracterizar. Número 1, la forma del milagro. Dios puede usar algo natural para hacer algo sobrenatural. Eso es un milagro también, ¿cierto? Porque hay gente que piensa que un milagro solamente es que se aparezcan ángeles, solamente pues que alguien escarcha, solamente que tenga ciertas cosas, características muy sobrenaturales o especiales o digamos así, místicas. Pero hay que hablar de la forma del milagro. Hay milagros que la gente dice, pero eso no es un milagro. Bueno, pero es un milagro. Y aquí tenemos diferentes perspectivas. Algunos, por ejemplo, dicen que el nacimiento de un bebé es un milagro. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante si eso no es. Número 2, la identidad del agente directo, es decir, el actor responsable en última instancia del milagro, que en este caso nosotros creemos, estamos convencidos de eso, que es Dios. Dios es el agente. Pero ¿quién es Dios para nosotros? Por eso hablo allí de la identidad, ¿cierto? Para ti, ¿quién es Dios? ¿De qué Dios estamos hablando? Por eso es importante hablar de la identidad. Número 3,
presencia o ausencia de un agente intermedio. Eso es una característica. Puede ser que tu milagro sea a través de alguien, por medio de alguien, o sea, intervención directa de Dios. A veces cuando hay un intermediario, como que no la... pero porque él habló. Bueno, pero eso es un milagro. De todas maneras, lo caracteriza como milagro, ¿cierto? Pero es que él, pues no, pues claro, él me dio eso, entonces yo con eso, pues sí se llama, pero es un milagro, no te iba a dar eso, no te correspondía. Eso es un milagro, ¿no? Hay gente que quiere naturalizar mucho y tampoco. Puede ser un agente intermedio, puede ser alguien usado, por decirlo, como lo leía Lady ahora, que lo vamos a ir estudiando y desglosando, ¿cierto? Y número 4, una de las características es la respuesta de los observadores. Esta parte es muy importante, esa cuarta. Y es muy importante porque ahí es donde se puede volver subjetivo o no. Y eso depende, voy a decirlo, del aspecto sociopolítico. Me dirán, pero ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la Biblia. Bueno, voy a ponerlo de esta manera. Para algunos en Latinoamérica, dependiendo de su contexto, de su región y de su idiosincrasia, desayunar puede ser un milagro. Para otros en Norteamérica el desayuno es algo común. Además que desayuno, ¿no? Esto ya me contaba un pastor amigo que estuvo en diciembre en Estados Unidos. Me decía, fuimos a un restaurante muy famoso, la gente está hace fila para entrar. Y usted viera, la gente se metía en una montaña de pancakes, eran 8 pancakes con huevos alrededor, miel sin miseria, la que quieran, con café. Y podían repetir café. Eso para ellos es un desayuno normal, eso no es un milagro. Para otros en nuestra región, en nuestra parte del continente sur, desayunar es un milagro. Hoy desayunamos. Gloria a Dios, ¿cierto? Algunos dirán. Para otros, pagar los servicios a tiempo es un milagro. No tuvimos que hacer acuerdo de pago. Hola, este mes fue un milagro, ¿no? Porque lo pagamos en la fecha. Y otros allá dirán, eso es normal, ¿no? Pagar un recibo de la energía, pues no tiene mucha ciencia. Pero aparte del aspecto sociológico o sociopolítico, también el supuesto teológico, ¿cierto? Es decir, esa respuesta del observador, para él teológicamente, bíblicamente, ¿qué es un milagro? ¿Cómo actúa Dios en los milagros? O el Espíritu Santo, ¿cómo hace la obra? Por eso es importante nosotros, lo que ustedes están haciendo, capacitándose, ¿cierto? Todos los domingos en la mañana, vienen con John, con Carolina, haciendo ese tipo de capacitación. Ahora yo hago una nota al margen también, hablando de los milagros. Decir que los milagros validan la predicación del Evangelio solamente es la única forma auténtica de validar la predicación del Evangelio. Es una mirada miope de la Biblia, porque no es así. Es desconocer el contexto de los milagros. De hecho, el Nuevo Testamento, por lo menos en 4 ocasiones, si no más, o 4 categorías, para hablar de ocasiones, habla de que se le dio al enemigo poder de hacer milagros. Eso lo habla Marcos, lo habla Mateo, lo habla Apocalipsis, lo habla Tesalonicenses. Hay varias formas donde, y hablando de Dios, sin irnos al otro lado, al lado del enemigo, hablando de Dios, incluso dice que usó los milagros para castigar de manera punitiva. Entonces tenemos que cuidarnos de esa interpretación, que yo soy respetuoso de eso, pero no es la validez de la predicación del Evangelio. Entonces, es una señal. De hecho, hablando de señal, el Evangelio de Juan nunca mencionó la palabra milagro. Nunca. Juan siempre habló de señal. Interesante. ¿Sí? Bueno, ¿y para quiénes son las señales? Si uno va en el camino, ¿por qué necesita una señal? Dirección, tener dirección, guía, para no perder. Nunca habló de la palabra milagro. Ese es otro tema, pero esa es una nota al margen. Pero aquí tenemos entonces que un milagro es un evento que desafía esas expectativas comunes. Entonces algunos empezaron el año con la expectativa común. Año nuevo, vida nueva. O cambiamos de año, entonces cambiamos de vida. Esa es una expectativa común. Otros entonces dijeron, bueno, estamos estrenando marzo, el tercer trimestre, empezando o finalizando el tercer trimestre del año, pues ya las ventas empiezan a recuperarse, dicen algunos, empieza la curva hacia arriba, pero esa es una expectativa común. Lo que no es común es que en enero hayas vendido mucho. Eso es un milagro.
Lo que no es común es que iniciando una curva de recesión, de desaceleración de la economía, tus ventas hayan ido a tope. Eso es un milagro y es una bendición de Dios. Pero vamos a ver el texto entonces, que habla el texto y no yo, tanto para que sepamos qué quiere decir. Vamos a leerlo párrafo a párrafo. Dice el versículo 1: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo. Vamos a ir por partes entonces, yo creo que el tiempo me da un poco. Ahí está resaltado la viuda, porque la viuda era una mujer desposeída, sin posibilidades, sin probabilidades. Era una mujer que estaba, como decimos, o dicen algunos, que no lo usamos muy común, estaba en la inmunda. Estaba en una situación precaria y por muchas razones. Número uno, estamos hablando de un contexto de una sociedad supremamente machista, donde la mujer no trabajaba. ¿Sí? Significa que cuando su esposo murió, ella no sabía trabajar. No sabía ni entendía cómo ganarse la vida. Y quedó viuda. Es decir, cuando dice quedó viuda, también está diciendo tuvo una gran pérdida. Y aquí algunos se pueden empezar a identificar, porque pueden empezar diciendo, uy, yo siento que he tenido una pérdida. No todo tu pareja está hablando de eso, pero la viudez implica la pérdida. Algo se perdió, algo muy querido, muy amado, muy importante, se perdió. Y dice que era de un miembro de la comunidad de los profetas y dice que suplicó a Eliseo. Bueno, yo resalto esa palabra suplicó, porque piensen ustedes que esta es una viuda, aparte de ser viuda, que ya está tremenda la cosa, es una viuda en apuros. Una viuda, por el título de novela, viuda desesperada, ¿sí? Es una viuda desesperada, a tal punto que ruega, que suplica. ¿Se pueden imaginar la necesidad? Porque hubiera podido decir el texto que pide a Eliseo. No pide. Suplicó a Eliseo. Y esto ya me habla de su desespero. Ya nos habla a nosotros de la gran necesidad. Ya nos habla también de la urgencia que tiene. Hay gente que tiene una necesidad no solamente grande, sino una necesidad urgente. Hay que suplirla ya, sí o sí. Y sigue diciendo, mi esposo, es decir, el que murió, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Bueno, muy diplomática la vida aquí, muy estratégica, diría uno, porque le está diciendo, mire, en la buena, ¿no? Mi esposo estaba con usted y trabajaba con usted sabe, téngame allí en cuenta. Y entonces, pero ahorita le cuenta su situación, dice, ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Bueno, varias cosas para decir aquí. Uno, la ley de ese momento decía que si alguien no podía pagar su deuda, pues adivinen, se llevaba a su hijo o sus hijos, en el caso de ser hombres. Y aquí, hemos dicho, se los iban a embargar a los hijos. Eso decía la ley, ya conocía la ley, el profeta conocía la ley. Y decía, usted ya llegó al punto del embargo. Es decir, ya la llamaron todos los días, le escribieron por WhatsApp, pague. Usted no pagó, ya le vamos a llevar la moto, le vamos a llevar ese carro, los muebles se los vamos a sacar, le vamos a cortar la energía. Pero aquí peor, está diciendo a sus 2 hijos. Y no solamente se los iban a llevar, sino que dice como esclavos. Es decir, iban a pasar unos trabajos tremendos, iban a ser subvalorados, infravalorados. Pero interesante que dice, si hacemos el paralelo, endeudados, esclavos, cuando nosotros estamos endeudados, hay esclavitud, porque la deuda trae esclavitud. Y eso es lo que le estaba pasando a esta mujer. Yo no quiero que mis hijos sirvan como esclavos. ¿Qué te está trayendo esclavitud? Hay gente que su condición de vida es la deuda, ¿cierto? A tal punto que pasa alguien vendiendo mango y manga. ¿Cuánto vale? A cuotas. Todo es a cuotas. Todo es a cuotas. No, es que me dieron una facilidad. ¿Y eso a cuánto tiempo es? No, pues 14 años, pero pues eso lo vamos pagando. Eso no se siente la cuota. Todo a cuotas. Todos nos acostumbramos que tienen que ser cuotas. Y aquí entonces hay una enseñanza importante. Versículo número 2. Dice, el profeta hace una pregunta. Su pregunta fue,
¿y qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Pero de manera mucho más locuaz, diría yo. No dejó responder, porque a renglón seguido dice, preguntó Eliseo, dime, ¿qué tienes en tu casa? Entonces yo entro a la imaginación, ¿cierto? El texto me permite imaginar algunas, hasta ciertas cosas. Aquí el profeta está preguntando ¿cómo te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo puedo hacer para que tu situación mejore? Pero quizás el Espíritu Santo, Dios, o quizás Él humanamente recapacita y dice, a ver, esta es una mujer que no sabe hacer nada en la vida. Yo le puedo solucionar, pero el ratico. Yo necesito que ella aprenda a ganarse la vida. Yo necesito, además, el profeta le estaba devolviendo la dignidad de ganarse las cosas por sus propias manos. Es muy incómodo, ¿cierto? Cuando nos están regalando, dando. Bueno, qué bendición. Uy, tenía una necesidad tremenda y hice y no se dio. Bueno, ahí hay una mano caritativa que aparece, pero eso que todo el tiempo regalado, no queda nada bueno. Alguien decía la otra vez, este es un paréntesis, hablando de los gobiernos, ¿cierto? Decía, pero no este gobierno, los gobiernos anteriores, cuando, no sé si todavía se llama Familias en Acción, decía, bueno, ¿por qué no le devolvemos la dignidad a las personas? Decía, ¿cómo así? Decía así, eso en vez de que hagan una fila para darles un dinero de Familias en Acción, ¿por qué más bien no le decimos, mire, usted vive, tiene un parquecito cerca? Sí, limpia el parque una vez a la semana y el gobierno le va a pagar. Es decir, me gané ese dinero con mi esfuerzo, no me lo están regalando, debo hacer un trabajo para eso. Pero hoy tenemos una generación que está diciendo, dame, y por eso no están valorando nada. Usted le puede comprar el último celular y en 3 meses le dicen, mamá, quiero otro celular, porque no se lo están ganando. Pero aquí dice, ¿qué puedo hacer por ti? Pregúntale y dice, le dice, dime, ¿qué tienes en tu casa? Yo he hablado para este mensaje que sea el Señor trayendo a ustedes ideas creativas en esta mañana. Esa es mi oración. Porque fíjense que dice aquí, ella responde a renglón seguido, su servidora no tiene nada en casa. Nada. ¿Qué hay? Nada. Eso bueno, inmediatamente ni pensó la respuesta. No tengo nada. Nos damos cuenta que no pensó la respuesta por lo que sigue, pero me voy a detener ahí. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿tú qué sabes hacer? Nada. Pero, ¿y qué aprendiste? Nada. Bueno, yo te puedo ayudar, a mí me llegan ofertas laborales, te puedo ayudar a conseguir un trabajo. ¿Qué sabes hacer? Nada. Hay gente que se cierra ella misma, ¿cierto? Y dice, yo no tengo nada, no sé hablar nada, no sé pensar nada, no puedo hacer nada, se limita ya. Y lo primero que digo en la vida es, no tengo nada en casa. ¿Por qué no pensamos esta mañana qué tenemos? Porque aquí lo que le estaba diciendo el profeta es, a ver, hijita, haz un inventario de lo que tienes. Un pequeño, así, un rápido inventario. ¿Con qué cuentas? ¿Qué hay en tu haber? Y es lo que el Señor esta mañana nos está llamando a reflexionar. Porque aquí no hubo un milagro directo, inmediato del profeta. Él pudo haber preguntado, ¿qué puedo hacer por ti? Vamos a soplar. Dinero para ti, mujer. ¡Bum! Ya, pague esos deditos. Pudo haberlo hecho. Pudo haber hecho así. Cualquier cosa. ¿Sí? Pero hubo un proceso para el milagro. Hay gente que piensa que cuando hay un proceso no es un milagro. Sí, hubo un milagro, aunque hubo un proceso. Y entonces le invita a hacer el inventario de lo que ella tiene, de lo que ella ve. ¿Qué salió a flor aquí? ¿Qué salió a relucir? El pesimismo de esta vida, la negatividad, la mentalidad de escasez. No tengo nada en la casa. De hecho, no hay ni cucarachas allá. Nada. La pregunta esta mañana para nosotros es, ¿qué tienes en tu casa? En tu vida. ¿Con qué elementos cuentas
dones, talentos, habilidades. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué se te facilita? ¿Qué te apasiona? Entonces viene la vida negativa, ¿cierto? A la mente otra vez. No, pero eso no da plata, eso que no se hace eso. No, eso, nada, eso que va a dar, eso que sí, muy chévere y todo, pero eso no da plata. Inmediatamente la negatividad, ¿cierto? Sí, pues me sale bonito y todo, pero yo lo hago aquí con la gente aquí, pero no, eso no es para venderlo ni nada. El Señor nos está exhortando esta mañana, nos está preguntando, ¿qué tienes? ¿Con qué cuentas? Por eso la pastora nos enseñaba estos días esas canciones que dicen, no tengo nada para darte. Por supuesto que tenemos para darle mucho al Señor, porque Él fue el que nos dio primero. Y el Señor dice, no me quiero salir del texto con un sermón expositivo, pero el Señor dice en su palabra, yo les he dado el poder, dunamis, para hacer las riquezas. No más ahí, ya nos dio mucho. Porque nos dio el poder. Y también por allá otra palabra dice, yo le doy semilla al que siembra. Algo en semillita usted debe de tener por allí. Algo escondidito, digamos, ya, yo cómo esto lo potencio. ¿Cómo hago para que esto que me dio? Decía la otra vez, yo tuve conversaciones con John a veces muy profundas, ¿no? Ese chistecito le digo que no. Pero decía la otra vez, nos hacía reflexionar y pensar, decía, mire, es que a veces lo que usted sabe, usted piensa que lo que usted sabe, todo el mundo lo sabe. Y resulta que hay mucha gente, dice yo, que no sabe. Pero dice, la verdad, lo que uno piensa que es normal, ¿cierto? Hace unos meses, mi hermanita, puso en sus redes sociales, bueno, voy a dar un taller de inteligencia artificial. Yo, ¿no sabes eso? Sí, yo sé. ¿Y qué sabes? Y me empezó a contar, y yo empecé a entender que era lo básico de la inteligencia artificial. Me dice, pero ya se me inscribieron muchas personas que no tienen ni idea qué es la inteligencia artificial. Y les estoy enseñando inteligencia artificial. Feliz mi hermanita para realizarlo. Y hizo un curso de inteligencia artificial y la gente, ay, eso no es mucho, ¿no? Con lo básico. ¿Qué tienes en tu casa? Y entonces ahora sí como que ella cae en cuenta, ¿cierto? Como que dice, uy, estoy siendo desagradecida, o estoy muy negativa, estoy muy cerrada. ¿Qué será? Dice, respondió, excepto un poco de aceite. Debemos reconocer que tenemos un poco de algo. Hay un poco de algo en nosotros. Que quizás está en semilla, que quizás es un inicio, que quizás lo hemos pensado alguna vez. Yo una vez le dije a mi esposa, me gustaría que estamos en la inmunda, bien inmunda, como la viuda. Lo único es que nos iban a llevar a que les 10 esclavos. Esa era la única diferencia, pero lo pensamos, la verdad. Me hubiera servido de algo. Pero, fíjense ustedes que me gustaría como hacer un curso, escribir algo que dijera interpretación bíblica para dummies. ¿Cómo interpretar la Biblia? Como los dummies que traducen los idiotas, pero por eso dije no lo podemos poner así, ¿cierto? Un idiota transformado. ¿Cómo los dummies, ¿cierto? ¿Cómo yo no sé nada de la Biblia puedo empezar a interpretar la Biblia, ¿cierto? Y eso fue una idea que se me ocurrió. Pero entonces yo en ese tiempo dije entre mí, no, ¿eso quién me lo van a pagar? No, eso no. Todo el mundo sabe eso. En un año tengo 1500 personas inscritas en el curso Cómo interpretar la Biblia. Porque ese poco de... Mire, yo aquí nunca lo he hecho. Le pido a Dios, mi oración de todos los días es humildad. Le pido al Señor, cierto, que me dé eso. Pero yo sé que hay gente erudita del tema, por supuesto. Uno dice, ¿cómo se atreven a enseñar, cierto? Uy, tanto temor y temblor. Pero es un poco de aceite que yo tengo aquí en ese tema, un poquito. ¿Cómo eso que tienes poquito? Sabes poquito, así como mi hermanita, sabe poquito, pero saca pecho, ¿no? Ay, no, Jarito, usted no sabe, ¿no? Yo lo descubrí, pues. La hermanita, hace más de 2 años, ahí estoy. Número 3, fíjense ustedes acá. Eliseo ordenó, y aquí viene el profeta, entonces, sal. No le digo salado, ¿no? Sal de salir
y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas. Uy, unos principios grandísimos de este versículo. Pero no se queda, no, Cintia. Pero lo primero que le digo es, mire, a ver. Salga, hermano. Salga. Allí encerrada en su depresión, en su tristeza, en su poquedad, en todo eso que la está rodeando. Yo me imagino a la viuda con sus 2 hijos mirándose a la cara todos los días, que desayunamos, que comemos, esto está muy duro, qué hacemos por la vida, quejándose todos los días, y lo primero que le ordena el profeta es sal. Hay gente que necesita salir, ¿y salir de dónde? Gente que dirá, pero yo mantengo en la calle todos los días. Sí, pero ¿haciendo qué? Sal de tu zona de confort, ¿cierto? ¿Qué salir? Hay que incomodarse, hay que mirar a ver qué se va a hacer, hay que pensar, hay que rediseñar, hay que hacer esto, hay que salir de allí. Pero a mí eso casi no me gusta. Entonces yo digo, bueno, pero ¿te gusta más aguantar hambre, que te corten los servicios, que te estén ya? ¿Eso te gusta? Cuando el Señor empezó a hacer una obra en mi casa, yo le dije a mi esposa, creo que yo le dije, algo que detesto es la pobreza. Yo aprendí a detestar la pobreza. Porque no hay nada más caro en la vida que ser pobre. Por eso hay que salir. Y dice, y pide a tus vecinos que te presten. Es decir, le tocó salir a prestar. Y entonces por allí uno escucha voces y ve cositas. Dice, no, vale, yo escuché a Diego Martínez los otros diciendo aquí en un seminario, hay deuda buena y deuda mala. Eso me lo enseñó Diego Martínez aquí. No aplauso para Diego, mire que sabe. Bueno, hay deuda buena y hay deuda mala, ¿cierto? Ya él le dará la clase cuál es la buena y cuál es la mala. Se inscriben con él y todo. Pero lo que está diciendo aquí es que ella, al tener poquito, es decir, ella tenía una parte de la solución. Porque entonces la otra solución, el otro 50%, tocó salir a pedir prestado. Eso da pena. Pero lo que pasa es que hay gente que pide prestado para muchas cosas que ahí entra Diego, ¿cierto? La deuda mala. Gente que se siente muy mal y dice, no, yo estos días estoy bajito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, yo llevo años sin ir a Punta Cana. Yo sí estoy, pero mal. No he podido darme esas vacaciones otra vez. No, me tiene como bajito. Entonces hay gente que pide prestado, pero entonces para comprarse lo último en ropa, para ir a los restaurantes más top, para ir a los paseos mejores. ¿Eso es pecado? No, está bien darse gusto, ¿cierto? Está bien, no has trabajado. Pero aquí estás pidiendo préstamo. Y este préstamo fue con un propósito y una estrategia. Gente que pide prestado, pero para sus deleites personales. Y después dice, yo no sé quién me mandó a pedir prestado. Dios no te va a ayudar en aquello que no te dijo que te metieras. Eso no te lo dijo Dios. Dios no te dijo, claro, pide prestado porque pues no conoces Miami. Pues hombre, hay que ir. Pues yo qué hago. Y un hijo de Dios, reyes y sacerdotes. Claro. Oh, yo tengo que pedir. Claro. No, aquí hay un propósito, ¿cierto? Hay un propósito ligado a una estrategia, que ahorita la vamos a ver al final. Pero interesante, le digo que no sean pocas. Yo me puse a pensar, profeta, ¿por qué le dice que no sean pocas? Bueno, el profeta se dio cuenta de la mentalidad tan pequeña de esta mujer. Probablemente hubiera pedido 2 vasijas, o una incluso. Pero aquí le dice que no sean pocas. Yo entiendo que cuando uno está en una situación muy apretada, pues dice, pero es cualquier cosa, ¿cierto? Voy a prestar 5,000 pesitos, pero es cualquier cosa, cualquier cosa. Porque la mentalidad está pequeñita, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pues mire, está esto y lo más barato, por favor. Menú infantil. Ese menú infantil, Dios mío. Me invitan a uno a comer a salir y dicen, menú infantil, a punto me toca pagar, ¿cierto? Bueno, tengo los 12,000 del menú infantil. Claro, la mentalidad, porque nos vamos apretando. Pero aquí el profeta desafía a la viuda y le dice, hey, pide prestado, pero que no sea poco.
¿Qué te está pidiendo el Señor? Que te expanda, que te está diciendo, oye hijo, hija, que no sea poco. Sin miedo, con mentalidad de reino. Adelante, desafiado. Pero no te lo inventaste. No, te lo está diciendo el profeta. Dios está usando al profeta para decirle. Porque hay gente también que es así, ¿no? Uy, yo salí. Mañana esa camioneta de 200 millones me la compro. Me la compro porque que no sea carrito. Ya, que carrito. Camioneta. Primera cuota. Ayuda. Ya no aguanto más. Versículo 4. Luego entra en la casa con tus hijos. Esa es la orden del profeta. Y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las tienes, ponlas a la puerta. Varios principios también aquí. Le está diciendo que se cierre la casa con sus hijos. Este es un proyecto de familia, ¿cierto? Está la familia involucrada. Y vamos a ver por qué tuvo que involucrar a los hijos. Lo pudo haber hecho con ella nomás, que era la viuda. Pero aquí involucra a los hijos. Papás y mamás, presten atención a este principio. Pero le dice, cierra la puerta. Hay momentos que Dios hace una obra con nosotros, que es con nosotros. Que cerrar la puerta. Porque hay gente, lo decía creo que Camilo la otra vez en el seminario que dio, lo que le entendí que decía que la gente se le burlaba, le decía mentiroso, cosas como eso, porque es un soñador, ¿cierto? Pero él entendió a futuro, pues que todos sus proyectos no los podía mencionar. Porque había gente, no por malo, no porque ay, me le van a hacer brujería, no. Porque hay gente que no va a entender. Si ella hace eso a puerta abierta, no faltará el chismoso, el fisgón, se dice, uy, ¿qué está haciendo con ese milagro? Como 100 vasijas para ese poquito así. Loca. Entonces empieza a decir sus proyectos, ¿cierto? Y gente dice, está loca. No, cerró la puerta, es tu privacidad, es tu intimidad. Con tu esposo, tu esposa, no. Eso no es para todo. No porque hay gente que dice, no, el milagro se dañó. No, nada puede impedir el poder de Dios. El poder de Dios va mucho más allá de decirlo o no decirlo. Pero hay un momento de intimidad y privacidad. Dice, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Bueno, aquí hay un principio de contabilidad, ¿no? Yo les he dicho, yo soy malo para los números, malo para los. Mi esposa, vamos a meter los mandos, ella me ayuda a veces en todas esas cuentas que tenemos que hacer. Pero le está diciendo, ponlas aparte. A veces confundimos todo y mezclamos todo: casa, negocio, emprendimiento, ofrenda, ingreso, regalo, donación, y todo lo metemos en la misma bolsa. ¿Y cómo te fue con el negocio? Yo no sé, porque yo cogí eso y gasté como lo cogí, no importa. No, le estoy diciendo, venga, esto que estamos haciendo, ponlo aparte. Apártalo, que va a pasar algo especial. Eso que pediste prestado, apártalo. Este proyecto que Dios te está dando, como alguien decía, sin el proyecto vivías antes. Sí, yo ya vivía. Bueno, entonces no mezcles este nuevo proyecto porque tú ya vivías con eso. Espera que él vaya corriendo fuercito y vaya creciendo. Pero no lo mezcles. Dice, ponlo aparte. No confundamos las cosas. Versículo 5. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Yo encontré un principio aquí. Yo creo que usted al final dice, uy, pastor, le falta. Sí, claro. Pero son algunos principios. Pero dice, la mujer dejó a Eliseo y se fue. Hay gente que se vuelve muy dependiente. El profeta de Dios le dio la estrategia. Le dijo qué y cómo. Pero aquí esta mujer tenía que irse, porque no podía pasarse su vida dependiendo del profeta. Entonces yo sé que hay gente, no sé, todas las iglesias pasan, de que va donde la pastora, ¿cierto? Le pide un consejo. Pastor, ¿usted qué me aconseja esto? No, pues mira, yo te aconsejo esto. A la otra vez está chaqueando con ella, pastor, ¿pero cómo hago eso? Bueno, tú puedes hacer así. Al segundo día, pastor, ¿pero de qué color? Es que yo no sé qué color. Vamos. Y le preguntan todo. Oye, no se llaman de esa pastora, es de todos los pastores. Gente dependiente del líder. Y Dios quiere que no seamos dependientes del líder. Quiere que seamos dependientes de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dependientes de Dios. Por eso
esa mujer lo dejó y se fue. Y sigue diciendo, luego se encerró con sus hijos, de familia, de comunidad, y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. No tuvieron que involucrarse, hermano. ¿Cómo así que su mamá está en la mala y usted va a seguir viendo televisión? No. Seguir jugando, play por ahí, no. Gente que ha educado a los hijos como decía alguien que había, perdónenme la expresión, pero es chiste, ¿cierto? Les decía, esta gente no sirve para nada. Bueno, hay gente que no sirve para nada, hijos, hijas. No porque no tengan utilidad, son útiles, pero no están aportando en la casa. Y ven a la mamá enferma, llevada, con deudas y todo eso, y antes le piden, mamá, apúrese para buses, el descanso, apúrese que el celular ya se va a pasar de moda, apúrese mis zapatillas. No, aquí, por eso el involucramiento familiar, porque digo, que ellos le pasaban, es decir, ellos, los hijos, tuvieron que involucrarse en el milagro de esta. Tuvieron que empezar a trabajar, tuvieron que untarse y decir, bueno, a ver, no queremos pasar más hambre, más necesidad. Muy probable, miren, yo he visto hijos, he visto hijas muy proactivos en la casa. Me admiro verlos así. Me preguntaba alguna vez, ¿tú qué haces los fines de semana? No, profe, todos los fines de semana. Con mi mamá vendiendo fritanga. ¿Cómo así? Sí, yo le ayudo a hacer las empanadas. Ella de 13 años, 12 años. ¿Pero tú sabes vender? No. Sí, claro, estamos ahí. ¿Te da pena? No. Pena pasar necesidad. Pero, ¿por qué eso? Ahí estoy ayudando a mi mamá. Mi mamá es sola, yo tengo que ayudar. Ellos le pasaban. Sigamos allí, en el versículo 6. Cuando ya todas estuvieron llenas, se llenaron las vasijas. Ella pidió a uno de sus hijos, probablemente el mayor, que le pasara otra más. Y él respondió, ya no. Otro principio. Porque a ver, lo seguido dice, en ese momento se acabó el aceite. Todos llegamos al momento de la vida y le vamos a llamar hoy momento ya no hay. Ya no hay ideas, ya no hay estrategias, ya no hay nada que hacer. Vení, ¿vos has intentado todo en tu negocio, en tu emprendimiento? Sí, ya no hay nada más que hacer. ¿En serio? Ay, no puedo creer eso. ¿Cómo llevar a tu siguiente nivel? No, pues con plata, pero no tengo plata. No. Ya no hay. Ese ya no hay limitó la cantidad de aceite. Seguramente si no dice ya no hay, estaría la vida al frente de nosotros llenando y llenando vasijas ahí todavía 2000 años después. Ya no hay. Es que de pronto no lo dice, pero lo piensa, eso ya no hay. Ya no es como antes. Ya no hay necesidad de hacer eso. Ya no podemos hacer. Ya no hay. ¿Qué no hay? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, ya no hay fe para creer que el aceite sigue bajando del cielo. Ya no hay fe. Esto es lo que esta mujer necesitaba. Porque el aceite fluía. Era poco, pero fluía. En grandes cantidades, fluía. Llenaba vasijas, fluía. No se agotaba, fluía. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, ya no hay? Y cierra la bendición. Yo insisto en este principio. Hablamos muy mal. Yo me incluyo ahí, ¿cierto? ¿Cuánto tenés en la billetera? Los únicos 2000 que me acompañan este mes. Uy, o sea, ya digo que 2000 lo van a acompañar todo el mes. ¿En serio? No. 2000 para todo el mes. Pero tú dijiste eso. Ya no hay, sino 2000 para todo el mes. Y gente que se queda con los 2000 todo el mes. ¿Cómo? No sé. Machuchando el teléfono. Vaya, cómpreme 100 de cilantro en la tienda. Pero yo no sé si venden 100 de cilantro todavía. Sí, todavía venden 100 de. Hay tiendas de 100 de cilantro. Pero mire, ya no hay, dice, en ese momento se acabó el aceite. Hay gente todavía diciendo, ya no hay. Ese ya no hay, tenemos que empezar a arrancar de nuestro léxico. Sí hay. Lo que pasa es que no lo está viendo. Pero dice que en el reino de los cielos es ilimitado, es abundante. No hay escasez. Y siempre hay.
Y el versículo 7, finalizamos con eso. Ese es el epílogo de esta historia, la conclusión de esta historia. Dice, la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, o sea, al profeta. Entonces el hombre de Dios, Eliseo. Es bueno que, es muy bueno, que cuando Dios haga ese milagro en nuestra vida, nosotros demos testimonio de eso. Sea a través de un intermediario, sea directamente Dios, sea lo que, pero usted déle testimonio, porque usted lo que está haciendo es que eso siga fluyendo. Por eso yo decía al principio la perspectiva del milagro. Porque hay que decir, eso no fue un milagro. Pero resulta que sí fue un milagro, y cuando tú das testimonio, esos milagros siguen fluyendo, siguen dándose. De manera especial, no para. Mi esposa me dice en la casa, no, tranquilo, no para. No para. Cuando me pasaron la carta del ácido, ¿cierto? No, ha sido un placer. Gracias por tu pregunta. Esa pregunta por allí escondida, mira, ¿qué tienes en tu casa? Bueno, yo tengo esto y esto. Y cerramos febrero. Yo hablé con mi esposa y mi esposa me dijo, ¿cuánto es la cuenta? ¿Tú lo sabes decir más que yo? ¿Viste? Cerraste con 50% más. Ya 50% más del sueldo que tenías en el año pasado en el colegio. Que era fijo. Sí, 50% más adicional. Del sueldo adicional. Yo quería dar testimonio de eso. No que yo sea un duro, sino que yo coloco al servicio, yo el poquito aceite que tengo en mi casa, se lo pongo al Señor. Ese 50% más se hizo en una semana, no en un mes de trabajo. En una semana. Porque Dios es bueno. Se lo contó, usted no se quede con los milagros. Ve, cuéntame. Llame a la pastora, señora, pastora. Me pasó un milagro esta semana. Yo quiero dar testimonio de eso también. ¿Quién ordenó? Eliseo. Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Para mí es una estrategia de reino, pero también es un principio básico de vida. ¿Cierto? Y también yo lo veo como una ecuación. Vender más pagar igual sobrar y vivir. ¿Ves? Si sé de matemáticas un poquito más o menos. Pero mire, le está diciendo, ahora ve a vender el aceite. ¿Saben qué es interesante? Lady nos enseñó este miércoles, dijo, ella hablaba de la diferencia entre el cántaro y las vasijas. Esta traducción la pone como vasija, pero realmente eran cántaros. O sea que eran de uso doméstico. No eran para comercializar como las vasijas. Eran para vivir. Pero era tanto que ahorita se podía vender. Hay gente que dice, no, yo tengo esto, pero esto es para la casita. Y empieza a vender eso. Así que esto es para la casita. Da eso. Dice, y paga tus deudas. Principio de orden. Gente que vende, le empieza a ir bien, Dios activa un milagro, y entonces dice, hija, prepárese, nos vamos para ella y que nos den medias vitrinas porque nos vamos a poner la pinta. Vamos con todas, ¿no? Pero no hay que pagar primero. ¿Qué pagar primero? No, porque primero. No, es que nos hace falta una sala en la casa. ¿Y dónde nos sentamos? Comprémonos una salita. No, dice, y paga tus deudas. Que nadie te señale por no pagar. Que no te estén llamando y te quiten la paz. Oye, nos contaban estos días que, me contaba una señora a mí, cuando sacó un carro nuevo, último modelo. Y entonces ya lo sacó con mucha ilusión, tenía el dinero y empezó a pagarlo bien. Pero algo pasó en la casa, una situación de salud con una hija, en el trabajo del esposo, salió del trabajo y a ella sus ventas empezaron a disminuir. Y entonces ella dice, lo que le voy a contar, usted no me lo va a creer, pero es verdad. Pero mire, cuando yo empecé a dejar de pagar la cuota del carro y se cumplió el plazo que ellos dicen que se debe cumplir, yo tenía el abogado del concesionario a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, al mediodía, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde llamando. Yo le daba la misma respuesta siempre, le dije, no sé, no tengo. Pero todo el día,
la llamaba el abogado del concesionario. Por eso dice, vente a ti, paga. Hay gente que no la van a llamar, ¿cierto? Pero yo no sé si su conciencia les dice, ven, pagar. Eso está como, hablemos de meme, está como el socio que coloca estados de WhatsApp, aquí yo han dicho, el dinero no es nada, y le debe a todo el mundo. ¿Cómo así que disfrutan? Me debe plata, ¿cierto? Y dice, con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. Es decir, ese milagro, voy a decirlo así, pensionó a la viuda. ¿La pensionó? Forever. Forever. No lo pude haber dicho yo, pero bueno, en fin. Mire, dice, con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. Principios financieros, principios de reino, son los que la Biblia nos quiere hablar. Quiero cerrar esta mañana orando, pero orando de la siguiente manera. Bien, vamos a orar por este mensaje, dándole gracias a Dios por su palabra. Y mientras ora, escúchame, ay, yo no entendí eso, que era así, yo lo hubiera hecho. Mientras ora, usted le va a decir al Señor, Padre, yo necesito ideas creativas. Yo necesito empezar a pensar que tengo en mi casa. Y si usted ahora sí, quizás durante el sermón, usted se reveló y dijo, ya sé, yo voy a orar aquí, no por todos, perdónenme los que no voy a orar, solamente por los que el Espíritu Santo les dio ideas creativas. O por los que se acordaron y dijeron, ay, yo tengo un poquito de aceite en mi casa para eso. Por eso voy a orar, para que se multiplique ese aceite. No voy a orar por orar, sino con propósito. Amén. Vamos a estar